Lo que están a punto de escuchar no ha podido comprobarse y podría tratarse únicamente de una leyenda transmitida durante generaciones en las zonas rurales de Colombia. Sin embargo, las personas que aseguran haber vivido estos hechos coinciden en detalles tan específicos que resulta difícil ignorarlos. Si alguna vez has caminado por un monte al caer la tarde, sabes que hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier ruido. Hay lugares donde incluso los animales parecen evitar ciertos caminos. Los campesinos más viejos dicen que existen cosas que no deben seguirse, por mucha curiosidad que provoquen. La historia de hoy habla precisamente de una de ellas, una cabra negra que aparece sola entre los árboles, inmóvil, observando. Quienes la han visto aseguran que nunca bala, nunca huye y nunca ataca, solo espera. Y casi todos los que decidieron seguirla desaparecieron sin dejar rastro. Esta historia está basada en relatos y creencias populares, pero recuerda que su propósito es entretener. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame, porque esta es la historia de la cabra del monte. La cabra del monte. Hay historias que la gente inventa para asustar a los niños, historias sobre brujas, duendes o espantos que aparecen cuando cae la noche. Yo nunca creí en nada de eso. Crecí en una finca, rodeado de monte, animales y caminos de tierra. Si alguien me hablaba de apariciones, siempre encontraba una explicación lógica. Hasta hace 4 años. Desde entonces entendí que existen cosas que simplemente no deberían existir. Y todo comenzó el día que vi aquella cabra. La finca pertenecía a mi abuelo, en una zona montañosa donde las casas más cercanas estaban a casi 1 hora caminando. Él había muerto unos meses antes, y decidí quedarme allí un tiempo para organizar sus cosas antes de vender el terreno. Los primeros días fueron completamente normales. Alimentaba las vacas, arreglaba las cercas y recorría los potreros como lo había hecho de niño. Nunca imaginé que aquel lugar escondía un secreto del que nadie quería hablar. El primer comentario extraño vino de un vecino llamado Don Efraín. Era un hombre de más de 70 años que conocía esas montañas mejor que cualquier mapa. Mientras compartíamos un café, me preguntó si ya había empezado a escuchar los animales durante la madrugada. Le respondí que sí, que era normal oír zorros, búhos y algún venado bajando del monte. Él negó con la cabeza y, después de varios segundos de silencio, dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No le tengas miedo a los animales, tenle miedo a la cabra. Pensé que estaba bromeando, incluso me reí, pero él no cambió la expresión de su rostro. Me explicó que, desde que era niño, los ancianos hablaban de una cabra negra que aparecía entre los árboles antes de que ocurriera una desgracia. Nadie sabía de dónde venía. Nadie decía haberla visto de cerca. Todos coincidían en lo mismo. Si la encontrabas mirándote fijamente, lo peor que podías hacer era seguirla monte adentro. No quise darle importancia. Hoy desearía haberlo hecho. Esa misma tarde salí a revisar una cerca que se había caído cerca del bosque. El sol ya comenzaba a esconderse y una neblina ligera descendía desde la montaña. Mientras recogía unas herramientas, sentí esa extraña sensación de que alguien me observaba. Levanté la vista hacia la línea de árboles y allí estaba. A unos 50 metros, completamente inmóvil, una cabra negra de cuernos largos me miraba sin apartar los ojos. No comía, no caminaba, no hacía ningún ruido. Solo permanecía allí, como si hubiera estado esperándome mucho antes de que yo llegara. Me quedé observándola durante varios segundos. Lo extraño no era que hubiera una cabra en la montaña. Varios vecinos criaban animales y alguna podía haberse escapado. Lo inquietante era su comportamiento. Permanecía completamente inmóvil. Ni siquiera movía las orejas o la cabeza. Sus ojos estaban fijos en mí, como si me reconociera. Sentí un escalofrío inexplicable, pero decidí acercarme unos pasos para comprobar si llevaba alguna marca o collar. Avancé con cuidado, apartando las ramas que tenía delante. No quería asustarla. Sin embargo, cuando apenas recorrí unos metros, una nube espesa de neblina descendió entre los árboles.
Fueron apenas unos segundos. Cuando el viento volvió a despejar el camino, la cabra ya no estaba. Miré hacia todos lados esperando verla correr, pero el bosque permanecía completamente quieto. Lo más extraño era que el suelo húmedo no tenía una sola huella reciente. Regresé a la casa convencido de que había imaginado parte de la escena. Mientras preparaba la cena intenté quitarle importancia, pero algo no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Una cabra no podía desaparecer de esa manera. Al día siguiente decidí preguntarle a otro vecino si alguien había perdido un animal. Apenas mencioné que era negra y de cuernos largos, el hombre dejó de sonreír y evitó responderme. Después de un largo silencio me dijo que dejara de preguntar por ese animal. Según él, varias personas habían salido a buscarla durante los últimos 30 años y ninguna había encontrado una explicación. Algunos aseguraban que era una cabra salvaje, otros decían que pertenecía a un viejo pastor que había muerto hacía décadas, pero todos coincidían en un detalle: siempre aparecía cerca del monte, justo antes de que alguien desapareciera. Aquella noche casi no pude dormir. Cerca de las 2 de la madrugada escuché a los perros de la finca gruñendo hacia el bosque. No ladraban como cuando pasaba un zorro o un venado. Era un sonido distinto, lleno de miedo. Tomé una linterna y me asomé por la ventana. Al principio no vi nada. Entonces, entre la neblina, distinguí 2 cuernos sobresaliendo entre los árboles y unos ojos que seguían mirándome sin parpadear. Permanecí varios minutos mirando hacia el bosque con la linterna en la mano. La luz apenas alcanzaba a atravesar la neblina. Cuando enfoqué directamente el lugar donde estaban aquellos ojos, ya no había nada. Los perros seguían gruñendo, pero ninguno se atrevía a cruzar la cerca de madera. Eran animales acostumbrados a enfrentar zorros e incluso cerdos salvajes. Aquella noche retrocedían con la cola entre las patas, como si percibieran un peligro que yo era incapaz de entender. A la mañana siguiente encontré algo que hizo desaparecer cualquier explicación lógica. Justo frente a la cerca había marcas profundas en la tierra. Pensé que serían pezuñas, pero al agacharme descubrí que las huellas cambiaban a pocos metros. Dejaban de parecer las de un animal y se convertían lentamente en pisadas humanas. No eran botas, no eran pies descalzos normales, eran huellas largas, deformes, como si alguien hubiera aprendido a caminar la noche anterior. Tomé varias fotografías con el celular y fui a mostrárselas a don Efraín. Apenas las vio, me arrebató el teléfono y borró todas las imágenes sin decir una palabra. Después me devolvió el aparato con las manos temblando. Nunca olvidaré lo que me dijo antes de cerrar la puerta de su casa. Lo peor que puedes hacer es llevarte un recuerdo de ella. Si la montaña siente que te interesa, volverá a buscarte. Aquellas palabras me dejaron inquieto, pero también despertaron mi curiosidad. Empecé a preguntar por las antiguas desapariciones de la región. Descubrí que, desde hacía más de 50 años, varias personas habían desaparecido cerca del mismo bosque. Algunos eran cazadores, otros campesinos y un par de jóvenes que simplemente salieron a caminar. Nunca encontraron los cuerpos. Lo único que todos tenían en común era que, días antes, habían hablado de una cabra negra. Esa tarde decidí recorrer nuevamente el sendero donde la había visto por primera vez. Caminé casi 1 hora sin encontrar nada fuera de lo normal. Estaba a punto de regresar cuando escuché un balido seco proveniente del interior del monte. Sonó demasiado grave para ser el de una cabra común. Avancé unos metros entre la vegetación y allí estaba otra vez, inmóvil, observándome. Pero esta vez había algo diferente, sonreía. O al menos eso fue lo que mi mente creyó ver. Me quedé inmóvil. Intenté convencerme de que la forma de su hocico, la sombra de los árboles y la poca luz me estaban jugando una mala pasada. Pero cuanto más la observaba, más evidente parecía aquella expresión. No era una sonrisa como la de una persona, era algo peor. Una mueca antinatural que hacía que su rostro pareciera demasiado humano por un instante. Sentí un nudo en el estómago y di un paso hacia atrás sin dejar de mirarla. La cabra comenzó a caminar lentamente entre los árboles. No corría. No parecía huir. Avanzaba despacio, deteniéndose cada pocos metros para comprobar que yo seguía allí. Había algo en su forma de moverse que resultaba imposible de explicar.
No hacía el menor ruido. Las ramas no crujían bajo sus patas, las hojas no se movían, y ni una sola piedra rodaba por el sendero. Era como si el monte mismo decidiera abrirle paso. No sé qué me impulsó a seguirla. Tal vez la curiosidad, tal vez el orgullo de demostrarme que todo tenía una explicación. Caminé detrás de ella durante varios minutos hasta que el bosque comenzó a cambiar. Los árboles eran más altos, la vegetación más espesa, y el aire se volvió extrañamente frío. Miré hacia atrás para regresar, pero el sendero había desaparecido. Donde antes estaba el camino solo había una pared de troncos y maleza. Intenté orientarme usando la posición del sol, pero algo no tenía sentido. La luz seguía entrando desde el mismo lugar, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Ni el canto de los pájaros ni el sonido de los insectos acompañaban el bosque. Solo existía un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Entonces vi a la cabra detenerse frente a un enorme árbol cubierto de musgo y girar lentamente la cabeza hacia mí. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que jamás podré olvidar. La cabra se levantó lentamente sobre las patas traseras. No dio un salto ni hizo un movimiento brusco. Simplemente empezó a incorporarse, como si aquello fuera completamente natural. Su cuerpo se estiró hasta alcanzar la altura de un hombre adulto. Permaneció inmóvil unos segundos, observándome desde aquella posición imposible. Después giró el cuello con un movimiento antinatural y desapareció entre la oscuridad del monte. No fui capaz de moverme durante varios segundos. Sentía las piernas tan pesadas que apenas podía mantenerme de pie. Quise convencerme de que había visto mal, de que el miedo había deformado la escena en mi cabeza, pero entonces encontré algo sobre el suelo. Justo donde la cabra se había incorporado, había una huella. No era una pezuña. Era la marca de un pie humano, enorme, con los dedos demasiado largos y hundidos profundamente en la tierra húmeda. El instinto me dijo que corriera. Di media vuelta y avancé entre los árboles sin saber hacia dónde iba. Las ramas golpeaban mi rostro y las espinas se clavaban en mis brazos, pero no me detenía. Después de varios minutos vi la cerca de mi finca a lo lejos y sentí un enorme alivio. Crucé el portón casi sin aliento. Cuando cerré la reja, levanté la mirada hacia el bosque y la cabra seguía allí, inmóvil, observándome desde la misma distancia. Entré a la casa decidido a no volver a salir esa noche. Cerré puertas y ventanas como si eso pudiera protegerme de algo que ni siquiera entendía. Preparé café para mantenerme despierto y me senté junto a la ventana. No quería perderla de vista. Sin embargo, bastó un segundo. Bajé la mirada para servir otra taza y, cuando volví a mirar hacia el bosque, la cabra había desaparecido sin dejar el menor rastro. Respiré aliviado pensando que todo había terminado. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del establo. No era un golpe ni un balido. Sonaba como si varios animales estuvieran intentando escapar al mismo tiempo. Corrí con la linterna en la mano y encontré a las vacas completamente alteradas. Empujaban las paredes de madera con desesperación, pero ninguna miraba hacia la puerta. Todas tenían la vista fija en un rincón oscuro del fondo del establo. Alumbré lentamente aquel rincón, esperando encontrar un perro o algún animal salvaje. No había nada. Solo un fuerte olor a tierra mojada y una temperatura mucho más fría que en el resto del lugar. Cuando estaba a punto de irme, una de las vacas lanzó un bramido tan fuerte que me hizo girar de inmediato. En ese instante, detrás de la última columna del establo, vi asomarse lentamente dos cuernos negros, como si algo hubiera estado esperándome dentro todo el tiempo. Retrocedí sin apartar la luz de aquel rincón. Los cuernos permanecían inmóviles, apenas visibles detrás de la columna. Pensé que, si realmente era una cabra, tarde o temprano tendría que salir. Esperé casi un minuto sin moverme. Entonces di un paso al frente y alumbré directamente detrás del poste. No había absolutamente nada, ni un animal, ni una sombra, ni un lugar por donde hubiera podido escapar. El establo era completamente cerrado. Las vacas seguían inquietas.
respiraban con dificultad y algunas temblaban como si acabaran de sobrevivir a un ataque. Una de ellas, la más vieja del corral, no dejaba de mirar hacia el techo. Levanté la linterna por instinto. Entre las vigas había marcas profundas, como si algo con pezuñas hubiera caminado boca abajo sobre la madera. Ninguna persona habría podido hacer aquello. La distancia era demasiado alta y las huellas terminaban justo encima de donde yo estaba. No dormí esa noche. Al amanecer fui al pueblo buscando respuestas. Entré en la pequeña iglesia y encontré al sacerdote organizando unos libros antiguos. Cuando mencioné la cabra, su expresión cambió de inmediato. Cerró la puerta con llave y me pidió que hablara en voz baja. Me confesó que, años atrás, varias familias abandonaron la región por culpa de una presencia que aparecía en el monte. Nunca la llamaban por su nombre. Decían que nombrarla era una forma de invitarla. El sacerdote sacó una caja de madera llena de fotografías antiguas. Eran imágenes de bautizos, cosechas y reuniones del pueblo, algunas con más de 70 años. Al principio todo parecía normal, pero cuando empecé a observar el fondo de cada fotografía sentí un frío recorrerme la espalda. En todas aparecía la misma figura, siempre lejos, siempre entre los árboles. Siempre una cabra negra observando a quienes posaban para la cámara, como si hubiera estado allí desde mucho antes de que tomaran la foto. Mientras revisábamos la última fotografía ocurrió algo imposible. En la imagen aparecía una familia completa frente a su finca. Al fondo estaba la cabra, como en las demás. Sin embargo, al acercar la fotografía a la luz descubrimos algo que ninguno de los dos había visto al principio. Detrás de la cabra había otra silueta. Era demasiado alta para ser una persona. Tenía un cuerpo humano extremadamente delgado y una cabeza coronada por los mismos cuernos que el animal. El sacerdote me arrebató la fotografía de las manos antes de que pudiera seguir observándola. Su rostro había perdido el color. Me dijo que nunca antes había visto aquella silueta y que, si realmente estaba allí, significaba que algo había cambiado. Le pregunté qué quería decir con eso, pero guardó silencio durante varios segundos. Finalmente murmuró una frase que todavía me persigue. La cabra nunca viene sola, solo anuncia que él ya está cerca. Intenté que me explicara quién era él, pero se negó. Cerró la caja de fotografías y me pidió que abandonara el pueblo durante unos días. Aseguraba que todavía estaba a tiempo de marcharme y olvidar todo aquello. Sin embargo, había algo que no dejaba de rondar mi cabeza. Si todos conocían esa historia, ¿por qué nadie hacía nada? ¿Por qué seguían viviendo al lado de un bosque que parecía esconder algo tan aterrador? Esa misma tarde visité a una anciana llamada Rosalba. Decían que era la habitante más vieja de la región y la única que aún recordaba los relatos de sus abuelos. Cuando mencioné la cabra, comenzó a llorar antes de que terminara la pregunta. Me contó que su padre la vio cuando era niño y sobrevivió solo porque desobedeció un impulso. Según él, la cabra siempre intentaba que la siguieran. Nunca obligaba a nadie, solo despertaba una curiosidad imposible de controlar. Rosalba abrió un viejo baúl y sacó un cuaderno cubierto de polvo. Pertenecía a su abuelo, un arriero que recorría aquellas montañas a principios del siglo pasado. Entre las páginas había dibujos hechos a mano de una cabra negra, pero lo más inquietante eran las anotaciones escritas debajo. En una de ellas podía leerse: «Hoy la vi caminar como un hombre entre los árboles. Ya no tengo dudas. La cabra solo es la piel que usa cuando quiere que la encontremos». Aquella noche regresé a la finca con la intención de marcharme al amanecer. Ya no quería seguir investigando. Mientras preparaba mis cosas, escuché un balido proveniente del bosque. Sonó mucho más cerca que las veces anteriores. Me asomé por la ventana y sentí que la sangre se me helaba. La cabra ya no estaba junto a los árboles, permanecía inmóvil al otro lado de la cerca de mi casa, y por primera vez sus ojos reflejaban la luz como si fueran completamente humanos. No podía dejar de mirarla. Había algo en sus ojos que me hacía olvidar el miedo por unos segundos. Era como si intentaran convencerme de que saliera, de que cruzara la cerca y me acercara un poco más. Sentía un impulso extraño,
casi imposible de controlar. Tomé las llaves de la puerta sin darme cuenta. Mi mano ya estaba girando el seguro cuando uno de los perros se lanzó contra mí, mordiendo el borde de mi pantalón y haciéndome reaccionar. El perro nunca había mostrado ese comportamiento. Gemía desesperado mientras miraba hacia la puerta. Cuando levanté la vista nuevamente, la cabra había desaparecido. Corrí hasta la ventana del otro lado de la casa pensando que habría rodeado la finca. No había nada. Sin embargo, el barro frente a la entrada estaba lleno de huellas. No eran pezuñas. Eran marcas humanas que llegaban hasta la puerta, pero ninguna regresaba hacia el bosque. Pasé el resto de la madrugada recorriendo la casa con una linterna. Revisé cada habitación, cada armario y cada rincón. No encontré a nadie. Aún así, la sensación de no estar solo no desaparecía. Al amanecer descubrí algo que me dejó sin palabras. Sobre la mesa de la cocina, cubierta de polvo desde hacía días, aparecía una marca fresca. Era la impresión completa de una pezuña. Nadie había entrado. Todas las puertas seguían cerradas por dentro. Esa misma mañana fui a despedirme de don Efraín. Pensaba abandonar la finca para siempre. Al llegar encontré la puerta abierta y un silencio absoluto. La casa estaba vacía. El café seguía caliente sobre la mesa y su sombrero colgaba donde siempre. Lo llamé varias veces sin obtener respuesta. Mientras recorría el patio trasero vi algo que me heló la sangre. En el barro había un rastro de pezuñas que se internaba lentamente hacia el monte. Seguí las huellas solo unos metros, esperando encontrar a don Efraín. Entonces el rastro cambió otra vez. Las pezuñas desaparecieron y comenzaron las mismas pisadas humanas deformes que había visto días atrás. Levanté la mirada y a unos 100 metros distinguí la figura del anciano caminando lentamente entre los árboles. Intenté gritarle, pero no respondió. Delante de él avanzaba la cabra negra. Don Efraín la seguía con la cabeza baja, como si caminara completamente hipnotizado. Corrí detrás de don Efraín llamándolo por su nombre, pero era como si no pudiera escucharme. Caminaba despacio, con la mirada perdida, siguiendo a la cabra a pocos metros de distancia. El bosque se volvía cada vez más oscuro y espeso. Llegó un momento en el que el viento dejó de sentirse y el silencio era tan profundo que incluso mis propios pasos parecían apagarse antes de tocar el suelo. La cabra se detuvo en un claro rodeado de árboles gigantes. Don Efraín hizo lo mismo. Cuando logré acercarme, lo vi levantar lentamente la cabeza hacia el animal. En ese instante ocurrió algo que jamás olvidaré. La cabra comenzó a incorporarse sobre sus patas traseras. Sus huesos parecían acomodarse bajo la piel mientras su cuerpo se estiraba hasta adoptar una forma casi humana. Sus brazos eran demasiado largos y los cuernos parecían crecer a medida que se levantaba. No podía verle el rostro con claridad. La oscuridad del monte cubría su cabeza, pero distinguía perfectamente aquella silueta imposible respirando frente al anciano. Don Efraín cayó de rodillas sin apartar la vista de la criatura. Intenté correr hacia él, pero un miedo tan intenso se apoderó de mí que apenas podía mover las piernas. Era como si el propio bosque me estuviera diciendo que no diera un paso más. Entonces la criatura inclinó lentamente la cabeza hacia don Efraín. Él comenzó a caminar detrás de ella sin oponer resistencia, internándose entre la vegetación más densa del monte. Corrí hasta el lugar unos segundos después, pero ya no había nadie, ni el anciano, ni la criatura. Solo encontré el sombrero de don Efraín sobre el suelo y un fuerte olor a tierra húmeda que impregnaba todo el lugar. Regresé al pueblo completamente desesperado. Varias personas organizaron una búsqueda que duró 3 días. Entramos exactamente por el mismo camino una y otra vez. Nunca encontramos el claro. Nunca encontramos el sombrero. Era como si aquella parte del bosque simplemente hubiera dejado de existir. Los vecinos aseguraban que don Efraín se había perdido, pero yo sabía perfectamente que aquello no había sido un accidente. Abandoné la finca esa misma semana. No soportaba mirar hacia las montañas sabiendo lo que había visto. Vendí el terreno por mucho menos de lo que valía y juré que jamás volvería a esa región. Durante meses intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo,
hasta que empezaron a aparecer noticias de nuevas desapariciones en pueblos cercanos a la misma cordillera. Con el tiempo descubrí un detalle que me persiguió durante años. Todas las personas desaparecidas habían sido vistas por última vez caminando hacia el monte sin mostrar señales de miedo, como si siguieran a alguien, como si hubieran aceptado una invitación que nadie más podía escuchar. Ninguno volvió a aparecer, ni un cuerpo, ni una prenda, absolutamente nada. 5 años después, recibí una llamada inesperada. Un joven excursionista había encontrado una cámara vieja durante una caminata y buscaba al dueño. Dentro había varias fotografías del bosque donde vivía mi abuelo. Entre ellas reconocí a don Efraín caminando detrás de una cabra negra. El muchacho juró que la imagen acababa de tomarla esa misma mañana. Don Efraín llevaba desaparecido 5 años. Le pedí que abandonara inmediatamente ese lugar. Intenté explicarle lo que ocurría, pero pensó que estaba bromeando. Esa fue la última vez que hablé con él. 2 días después su familia denunció su desaparición. Los equipos de rescate revisaron toda la montaña durante semanas sin encontrar un solo rastro. La cámara apareció nuevamente sobre un sendero, limpia, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Nunca regresé a aquel monte. A veces pienso que todo terminó el día en que escapé. Pero cada cierto tiempo aparece en internet una fotografía tomada por algún turista o un campesino. Casi nadie nota el detalle. Al fondo, entre los árboles, siempre hay una cabra negra observando en silencio. Cuando la imagen empieza a hacerse viral, deja de aparecer gente en esa zona, y días después, la cabra también desaparece, hasta que alguien más vuelve a encontrarla en otra montaña.